Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer la lectura del horóscopo general, amor y algo más. Y esta vez es la oportunidad para ellos y ellas del signo de Aries. Muchísimas gracias también, Ari, por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Este viernes a las 5 de la tarde, horario de España, estaremos realizando lo que es un super chat. No te lo pierdas, cariño, ¿vale? Muy bien, mi querido Aries. Vamos a ver qué nos quieren decir las energías del cuenco tibetano para vosotros con mucha fe. Mi emperador, mi emperatriz. Empezamos, cariño. Vamos a ver. Muy bien. ¿Sabes que puedo ver lo que es con el cuenco tibetano? O vas a tener el acercamiento de aquella persona que tú veías algo imposible, puede ser inclusive de los enemigos, si lo llamamos así, o de personas que en su momento de repente se han portado muy mal contigo, mi querido Aries. Y esto está vinculado también lo que es con la pareja, o relaciones de amigos o de familia. Pero es como si bajaran la guardia, es como si estuvieran buscando la paz, la comunicación, el contacto. O puede ser que un grupo de vosotros me dicen: Richard, se ha puesto en contacto y no sé cuáles son sus intenciones, no sé para qué viene otra vez, qué es lo que está buscando, tanto de tu persona como también de los tuyos o de tus hijos también, que puede ser esto, ¿vale? Pero yo veo que hay una persona que se acerca, cariño. ¿Por qué te digo que con esta persona de repente tú has tenido algún tipo de rivalidad, discusión, etcétera, etcétera? Porque he podido visualizar lo que es como una sombra oscura, y he visto también lo que es un ángel que abre sus alas. Es como si nos hablan de perdón, Aries, de perdón, de reconciliación. Es lo que puedo sentir para un grupo de ustedes. Vamos a ver qué nos quieren decir. Te voy a dar primero lo que es signos y luego iniciales, ¿vale? Vamos a ver, mi emperador, mi emperatriz. ¿Cómo están vosotros, cariño? Ya les pongo en aviso, chicos, que a partir del 16 de este mes voy a estar ausente por lo menos de repente 10 días o 2 semanitas, porque voy a pasar por una cirugía y entonces tengo que tener reposo, ¿vale? Así que deseenme mucha suerte. Signos, me sale un Virgo, me sale lo que es un Géminis, me sale lo que es un Piscis, tenemos un Cáncer y tenemos lo que es un Libra. Te voy a enseñar las cartitas, cariño. Te enseño las cartitas. Vamos a ver iniciales. A ver, vamos a ver. No sé por qué se me ha quedado el Virgo y el Géminis. Se me ha quedado mucho. Vamos a ver iniciales. La letra Z. Tenemos la letra A. La letra F. Y tenemos la letra K, cariño. Muy bien, mi emperador, mi emperatriz. Vamos a ver ahora qué nos quieren decir tus arcángeles. A ver, con mucha fe. Que Dios Universo me ayude, por favor, para mi emperador, para mi emperatriz. ¿Qué mensaje nos quieren decir los arcángeles para vosotros con mucha fe? Vamos a ver. Dice: libera tu espacio. Escucha muy bien esto, mi emperador, mi emperatriz. Escucha muy bien. Libérate de embrollos. Aclara la energía a tu alrededor. Y recurre lo que es al Feng Shui. Entonces, ¿qué nos están diciendo con esta cartita? Con la carta de los arcángeles. No te compliques tanto la vida, cariño. Y por último, no estés dando vuelta a tu cabeza o no te hagas bilis, como diría por ahí mi madre. No te hagas bilis, no te hagas hígado, no te hagas cólera. Si esta persona quiere hablar contigo, pues escúchalo. Si esta persona me dice: Richard, yo no lo quiero en mi vida, pues simplemente cierra ese ciclo, ¿vale? Cierra ese ciclo y no te estés ahogando lo que es en un vaso de agua. Porque aquí me dice como que te complicas la vida en vano, cariño. En vano te complicas la vida, cuando tienes la solución tú en tus manos. Si tú no lo quieres a esta persona, cariño, pues simplemente pasa página, mi emperador, mi emperatriz. Para eso eres un emperador, para eso eres una emperatriz. Es el nombre que yo te di, cariño. Entonces tienes que hacer uso de ello, ¿vale? Tienes que hacer uso de ello. No te compliques ya la vida con situaciones que simplemente tú crees que tiene que zanjarse ya. Richard, bueno, yo no lo perdono, pero siempre estoy recordando todo lo que me ha hecho ese cucaracho, cariño. Entonces quiere decir que todavía ha dejado huella ese sapo. Ha dejado huella, cariño. Tú tienes que empezar a hacer limpieza, tú tienes que empezar a liberarte de toda esa carga emocional para que puedas avanzar. Porque si no, eso es una barrera. Yo te digo así, Aries. Eso es una barrera la cual te impide ver con luz, con claridad, lo mejor que va a llegar para tu vida. Porque si tú siempre dices: Richard,
Yo no vuelvo a creer ya más en los hombres, pero sin embargo a veces te entra un momento de depresión, o de las mujeres, y dices, Richard, siempre estoy solo, siempre estoy sola, pero es que tú mismo lo has afirmado, cariño, que no quieres volver a creer en los hombres o en las mujeres. Un poquito de agua. Por Dios, está muy caliente. Muy bien, vamos a ver qué nos dice. A ver el tarot arcano. Vamos a ver, cariño, con mucha fe. Recuerda que es una lectura general, tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios, al universo. A ver, mi emperador, mi emperatriz, ¿por qué te complicas la vida, cariño? Tenemos aquí la carta de la fuerza, la carta del la carta de los enamorados, y tenemos la carta del 7 de copas. Cariño, alguien te está pensando, y no sé por qué me ha venido en la mente bisonte, que a los bisontes yo los considero a los tauros, cariño. Alguien te piensa, alguien quiere tener una reconciliación contigo, pero la carta del 7 de copas pueden ser tus dudas, tus inseguridades, tus miedos, o que existen de repente personas a tu alrededor que te dicen, Aries, ¿por qué lo vas a aceptar con todo lo que te ha hecho? Déjalo pasar, ignóralo, no es para ti. Alguien te está pensando, cariño, o alguien simplemente se va a dejar notar o te va a entregar algún mensaje de repente con personas que tienes en tu entorno, con las amistades. Puede ser que un amigo o una amiga de repente está trabajando o está interviniendo para que vosotros tengan una reconciliación o una comunicación también. Porque te enseño las cartas. Mira, cariño, la carta de la fuerza mira lo que es al amor. Entonces, la carta de la fuerza nos hablan de los deseos, nos hablan de los pensamientos. Alguien te piensa, cariño, alguien dentro de la multitud, dentro de tus amigos o de tus amigas, está pensando también en ti. Te enseño las cartas, Aries. Mira, ¿por qué te digo dentro de la multitud? Porque tenemos la carta del 7 de copas. Entonces, si tú de repente me dices, Richard, estoy sola, estoy solo, pero me siento como que no llega el amor verdadero, paro cantando la música de Juan Gabriel, yo no nací para amar, a mis 16 anhelaba tanto un amor que no llegó, siempre lo busqué, vale. Pues esto, cariño, a veces te noto yo que sea un poco melancólica, un poco reflexiva, diciendo, Richard, no llega ese amor, no llega esa persona, ¿qué va a ser de mí? Cariño, hay alguien que ya está por ti, simplemente que a lo mejor de repente estás muy centrado o estás muy centrada en tus problemas también, o lo que tú estás viviendo, porque no todo tiene que estar vinculado en el amor. A lo mejor me dice, Richard, lo que me preocupa en estos momentos es mi estabilidad económica, el viaje que voy a hacer, o simplemente ese contrato, y entonces, como estás tan centrado y estás tan centrada en tus problemas, pues simplemente ignoras las señales que tienes a tu alrededor, de personas que están por ti. Vamos a continuar. La carta del 10 de espadas, tenemos aquí también la carta del loco y tenemos la carta del 6 de bastos, cariño. ¿Sabes qué pasa? Vamos a hablar a calzón quitado, ¿vale? Mi emperador, mi emperatriz, aunque me atore a veces. Vamos a hablar. Yo lo que veo, cariño, que a lo mejor de repente me dice, Richard, ¿sabes qué pasa? Que en estos momentos estoy en una encrucijada, ¿vale? Te ha pasado como la música de Pandora. ¡Qué sorpresas da la vida! Encontrarme en plena calle, una chispa en equilibrio, dinamita que estalló. Cariño, te has encontrado con el cucaracho del pasado. Hay un grupo de vosotros. O simplemente me dicen, Richard, ha coincidido con el cucaracho del pasado, con esta persona que estaba en su mente, con esta persona que te gustaba, cariño. Y de repente el encuentro, o lo que tú has escuchado de ellos, no te ha agradado, ¿vale? Me dice, Richard, no pensé que iba a pasar esto. Yo creía que él o ella de repente están solos o están solas. Puede ser el caso, Aries, puede ser el caso. Y entonces, o te han dicho algo, cariño. Puede ser que me digas, Richard, una amiga, Pepita, Radio Bemba, sí, la chismosa de la esquina, me ha dicho que lo ha visto a Juan. Sí, a Joaquín, a María, a Ana, lo ha visto en otros brazos. Y esta situación pues me ha llevado a lo que es a tocar fondo. Algo te has enterado también, Aries. Algo te has enterado, ¿vale, cariño? Yo veo que algo te has enterado, pero mira lo que me dicen aquí. Suelta esta cucaracha, suelta que no vale nada, nos dicen. Porque tenemos aquí la carta del loco, mira. La carta del loco me está diciendo, vive, disfruta. ¿Por qué? Porque existe dentro de esa multitud. Como tú estás tan centrado, tan centrada, no te das cuenta que hay un hombre o una mujer para ti. Mira, cariño, tienes que estar ojito, ¿vale, Aries? Tienes que estar ojito, porque lo tienes cerca, me dicen. Lo tienes cerca. Otra cosa es que estás muy distraído, distraída,
O simplemente esa noticia que te han dado, pues te ha afectado, cariño, ¿vale? Vamos a ver qué más me quieren decir. A ver. ¿Ves? Y tenemos aquí la carta del Caballero de Copas. Tenemos también lo que es la carta del Colgado. Y tenemos aquí la carta del Rey de Espadas con la carta del 9 de Espadas. Cariño, siento que muchos de vosotros, vamos a hacer un resumen de la lectura. Por una parte, tú has recibido algún tipo de mensaje o de noticia. Lo has recibido, ¿vale? O esta persona del pasado se ha puesto en contacto contigo y tú no quieres saber nada. El otro punto, ¿te ha llegado algún tipo de mensaje o de noticia o has coincidido, lo has visto a esa cucaracha con otra persona o simplemente te ha ignorado? Esto te ha hecho entrar lo que es en un estado de depresión o esta persona te ignora, esta persona no se aclara sus pensamientos. Y por otra parte me dicen, en estos momentos Aries, siento un Libra, en estos momentos Aries piensa que el mundo se le cae encima, piensa que no va a tener una oportunidad, pero existe una oportunidad, porque ya te he dicho que alguien aparece, dentro de la multitud existe una persona, ¿vale? Pero sin embargo, tus dudas, tus inseguridades, o simplemente esa persona que no está por ti, o esa persona que a lo mejor te trae información negativa, te dice, no, Aries, no tomes a ese chico, no estés con ese chico, con esa chica, yo siento que te oculta algo, yo siento que es mala persona, siento que hay personas, mi querido Aries, que quieren arrebatarte lo que es tuyo, ¿vale? Quieren arrebatarte lo que es tuyo, ojito, ojito, mira, siento que lo hacen con maldad, cariño, porque tenemos aquí la carta del Rey de Espadas, mira esa cara. Mira esa cara, Aries. Y tenemos aquí lo que es la carta del 9 de Espadas que me dicen, llevas muchas noches de insomnio, a veces quieres tirar la toalla, a veces quieres de repente deshacerte de ese gran amor, quieres hacer caso a lo que te dicen los demás. Tienes que tomar tus propias decisiones, ¿vale, cariño? Toma tus propias decisiones porque existen personas que no te traen buena información. Existen personas que no te quieren ver feliz, cariño. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a cambiar de mazo. A ver, el tarot de la New. Vamos a ver. El tarot de la New, el tarot de la New. Me sale la carta del 8 de Pentáculos. Tenemos aquí también lo que es la carta de la muerte. Tenemos la carta del Caballero de Pentáculos y la carta del 6 de Copas. Siento que a lo mejor hay un grupo de ustedes que quiere enviar una carta o quiere enviar un mensaje a alguien, ¿vale? ¿Para qué? Para poder retomar el contacto o para saber de ellos o de ellas. Existe una persona que te gusta mucho, Aries. Sí, la cual de repente me dice, Richard, estoy tentado o quiero proponer o cómo se va a sentir cuando yo le diga mis sentimientos, cuando yo le pida volver a empezar otra vez. Solteros y solteras, también me dicen, muchos de vosotros que están solos y están solas, quieren ponerse en contacto con alguien, porque tenemos la carta del 9 de Pentáculos y la carta de la muerte. Fíjate muy bien, esta mujer está mirando lo que es un libro o un cuaderno, y la carta de la muerte me dice, ¿quieres iniciar otra vez el contacto o quieres ponerte en contacto con ellos? ¿De quién? Del gran amor de tu vida, cariño. Del gran amor de tu vida, que a lo mejor de repente en estos momentos te está ignorando. Tenemos la carta del 6 de Copas, pero sin embargo, puede ser que me digan, no vaya a ser que en estos momentos no sea el momento adecuado, ¿vale? Porque la carta del 6 de Copas me dice, vas a tener como un momento de tristeza, de inseguridad, o te vas a llevar lo que es una sorpresa, ¿vale, cariño? Es esto, porque mira, tenemos la carta del 6 de Copas aquí al final. Vamos a ver qué más me dicen, voy a cambiar de mazo, ¿vale, cariño? Vamos a ver mi emperador, mi emperatriz. El tarot elemental, a ver qué nos quieren decir. Vamos a ver qué nos quieren decir el tarot elemental para vosotros, mi querido Aries, con mucha fe. Tenemos la carta del paje de copas, tenemos la carta de la estrella y tenemos aquí también la carta del emperador. Cariño, me lo vuelve a decir por tercera vez, que existe una persona que está por ti, ¿vale? Pero es una persona que se va a declarar, una persona que te va a expresar, una persona que va a llegar. No que tú vayas, como en el caso anterior, no de que a lo mejor me dices, Richard, tendremos algo que rescatar y tú quieres escribirlo. Y entonces, esta persona de repente te va a dar lo que es un portazo en la cara. Con ese no, ¿vale? O con esa no. A mí me dicen, existe un nuevo amor para ti. Por eso ya me dicen las cartas desde un principio.
dentro de tu ambiente, dentro de tus amigos, de tus amistades o del trabajo, existe una persona que está por ti, Aries, por ti. Y esta persona va a querer una relación seria, una relación estable. Hay dos grupos. Por una parte, siento que es una persona joven y por otra parte es una persona ya madura. Mira las cartitas, ¿vale? Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver qué más me dicen. Tengo aquí también lo que es la carta del 10 de oros y tenemos aquí también la carta del 4 de bastos. Va a haber celebración, me están diciendo, en la parte laboral. Si de repente estás buscando un ascenso, lo vas a tener. Si de repente me dice Richard, quiero empezar un nuevo proyecto, hazlo, porque va a haber celebración, porque estás por buen camino. Si quieres pedir un préstamo, también hazlo, porque va a haber celebración. O ese documento o ese trámite que tú necesitas para firmar, para poder salir adelante, hazlo, me dicen. Mira, celebración, cariño. El otro mensaje, si a lo mejor me dices, Richard, tengo de repente un trámite legal que resolver. Ejemplo, manutención. Manutención. ¿Por qué me ha venido en la mente la manutención? Porque hay una persona que a lo mejor siente que no debe darte todo ese dinero que el juez o la sentencia ha dado. Porque esta persona te mira con indiferencia. Mira la carita de ese rey. Mira la carita del rey de oros. Míralo, cariño. Míralo. Ahí está, ¿vale? Cómo te mira así de reojo, como diciendo, ¿cómo puede ser que me ha ganado el juicio? ¿Cómo puede ser que Aries pues simplemente se merece este dinero? Va a salir a tu favor la carta de la templanza, cariño, que nos están diciendo tu estabilidad. Quiera o no quiera este personaje, tiene que darte lo que es tuyo, ¿vale? Si tienes una deuda también, de repente es una mujer y me dice Richard, tengo que resolver una deuda o me tienen que devolver algo que es mío, te lo van a dar porque va a haber celebración. A ellos no les va a gustar, cariño, te soy sincero, ¿vale? No le va a gustar, simplemente van a poner su cara, yo qué sé, de mojón, es así, van a poner su cara de mojón, ¿vale? Pero les guste o no, tienen que darte lo que es tuyo. Muy bien, cariño. ¿Ves cómo te doy información de todos lados? Vamos a ver. A ver, ¿qué me quieren decir ahora? Déjame ver las cartitas. Vamos a ver las características, ¿vale? Que yo sé que te gusta, cariño. Richard, dime las características de ese hombre o esa mujer que está lo que es a mi alrededor. A ver, vamos a ver. A ver, mi querido Aries, vamos a ver, cariño, vamos a ver. Me sale la carta de la reina de copas, la carta del 6 de espadas. Hay una persona que tiene sentimientos por ti, es una persona que se fue en contra de su voluntad, o simplemente de repente me dice Richard, esta persona que se ha ido en contra de su voluntad, bueno, lo que a mí me interesa en estos momentos es que me devuelva lo que es mío, ¿vale? Dinero, lo que es en la parte económica. Muchos de vosotros están lidiando con una persona que puede ser alta o alto, con textura normal, piel trigueña, ¿vale? O no tan blanca, cabello largo, medio crespo, ondeado también. Puede ser que tenga un cargo importante, puede ser tu jefe o tu jefa, o puede ser que esta persona tenga familia a su cargo. Es una persona muy espiritual o tú sientes su energía, que es una energía muy buena. Por otra parte, la carta del 6 de espadas. Hay una persona que se marchó de tu vida, pero esta persona se fue en contra de su voluntad. Puede ser piel blanca, cabello negro, lacio, muy lacio, ¿vale? Cara un poco redonda, sea hombre o mujer. Es muy blanco, es muy blanca, ¿vale? Eso sí te lo digo. Este personaje sí, es muy blanco o muy blanca. Puede ser que esta persona ha hecho un viaje internacional. Puede ser por trabajo, puede ser de repente, yo que sé, por un futuro mejor para vosotros dos. Veo que esta persona, como te vuelvo a decir, no se fue por su voluntad. Puede ser tu hijo, puede ser tu hija también, ¿vale? Pero hay alguien que te extraña, cariño. La carta del 6 de oros me dice, vas a recibir recompensa o vas a recibir algo que es tuyo, me están diciendo. Porque tenemos aquí la carta del 6 de oros. Mira, te voy enseñando las cartitas, cariño. Vas a tener un encuentro o simplemente vas a reconocer a una persona especial dentro de tu entorno. Vas a conocer una persona, a lo mejor de repente inclusive muchos de vosotros hay un sentimiento o una atracción con una persona que a lo mejor ya tiene hijos, ya tiene familia o simplemente vosotros dos sois del mismo sexo también. Te voy enseñando las cartas, ¿vale? Mi querido Aries, te voy enseñando las cartas. La carta también del
emperador o del sacerdote. Muchos de vosotros están lidiando con una persona que es de piel trigueña o piel muy morena. No me dice mulato o mulata, sino bien trigueño. Puede ser que sea muy bronceado o muy trigueño, ¿vale? Tiene una sonrisa muy agradable, es muy delgado o muy delgada. Cabello negro, de repente se hace un poco de trenza o se recoge. Puede ser que trabaje algo relacionado con la construcción, con el campo. Está al aire libre muchas veces, ¿vale? Este es el mensaje que me dice mi querido Aries. Siento un Capricornio. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Bendiciones de corazón y te me cuidas. Hasta la vista.